Buen día, hoy vamos a hablar de una nueva forma de variables que vamos a estudiar en el curso. Hasta el momento las variables que hemos venido trabajando son variables que almacenan un solo número, ¿sí? Por ejemplo, un entero, un real, o variables que almacenan de pronto una letra o de pronto un mensaje. Bien, pues ahora vamos a hablar de unas variables que en realidad son compuestas por otras variables, ¿sí? Entonces, una clase de estas variables, que en realidad es como un arreglo de variables, se le conoce como arreglo unidimensional. Podemos ver un arreglo unidimensional como una serie de casillas, ¿sí? Como aquí vemos en el ejemplo un casillero. Cada una de estas casillas o cada uno de estos casilleros almacena algo, ¿sí? Y entonces tenemos un arreglo, es decir, hay digamos que una serie consecutiva de varios casilleros. En programación entonces suele haber variables que se componen de arreglos consecutivos de otras variables, ¿sí? Como el caso de los arreglos unidimensionales y bidimensionales. Entonces, digamos que dentro del computador, dentro de la memoria del computador, entonces un arreglo lo podemos ver de la siguiente manera, como una especie de casillas. Digamos que esto sería una primera celda de la memoria que almacena un valor que puede ser, por ejemplo, un número entero o un número real, ¿sí? O puede ser un carácter. Entonces, lo que vamos a tener es que estas casillas, que cada una es una celda de memoria, van a estar todas estas casillas ordenadas, digamos, organizadas en la memoria de manera consecutiva. Ahora, así como en un casillero nosotros necesitamos determinar, por ejemplo, si a mí me dicen vaya y saque lo que está almacenado en el tercer casillero de la izquierda, entonces también vamos a necesitar una manera de identificar esas casillas de los arreglos unidimensionales. Para poder identificarlas, entonces vamos a necesitar lo que se llama un índice. Es decir, vamos a tener como una especie de identificador o índice que me va a decir, usted está parado en la casilla 0 o está parado en la casilla 1 o está parado en la casilla 2, etcétera, etcétera. Bien, a este arreglo de casillas, ¿sí? Pues ya dijimos que se lo conoce como arreglo unidimensional, y a cada arreglo que nosotros creemos vamos a tener que ponerle un nombre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creemos estos arreglos que tienen varias casillas, vamos a necesitar indicar un nombre en el Python. Bien, antes de continuar, entonces decíamos, podemos tener, por ejemplo, arreglos de números enteros, o podemos tener arreglos de caracteres, o podemos tener arreglos de números reales. Bien, ¿cómo se crean estos arreglos? ¿Cómo se manejan dentro del Python? Bien, primeramente lo que debemos decir es que en Python, digamos el Python, si no le decimos, si no importamos ninguna librería, el Python solo no nos va
a permitir manejar los arreglos. Para poder manejar los arreglos necesitamos manejar una librería que se llama NumPy, ¿sí? Entonces, al iniciar nuestro programa, lo primero que tenemos que hacer es poner esta instrucción que dice import numpy as np. ¿Esto qué significa? Que vamos a llamar o a traer una librería que se llama NumPy, que es la que maneja los arreglos, y le vamos a poner un sobrenombre, ¿sí? Por eso dice aquí as np. Entonces el sobrenombre, que puede ser cualquiera, cualquier nombre que yo me invente, pues sencillamente se pone de una manera corta como para que sea más fácil manejar las diferentes funciones cuando las escribamos. Entonces en este caso quiere decir que a partir de ese momento el Python va a empezar a identificar ciertas funciones que tiene la librería NumPy, y cada vez que las llamemos debemos acudir a esa librería como np. Bien, entonces hay diferentes funciones dentro de la librería NumPy, como por ejemplo funciones para crear un arreglo con ciertos valores definidos. Otra función que se llama ceros crea un arreglo con un número de espacios o de casillas que nosotros definimos y los rellena con ceros. Size indica la cantidad de elementos que hay en un arreglo, y sort permite ordenar los elementos que hay en un arreglo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esta librería. Primeramente, para crear un arreglo, entonces lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. En este caso el arreglo se llama A, y lo creamos de esta manera, como A igual np.array, np porque estamos llamando a la librería NumPy, que le hemos puesto este sobrenombre, y este array lo que va a hacer es que me va a crear esta función de la librería NumPy, me va a crear un arreglo con estas características. Va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, cada uno con estos valores, el valor 1, el valor 2, el valor 3, el 4 y el 5 respectivamente. De manera que en la memoria del computador vamos a tener algo como esto. Vamos a tener nuestras casillitas, donde en la primera casillita, que tiene el índice 0, vamos a almacenar el número 1, en la segunda casillita, que tiene el índice 1, el número 2, y así sucesivamente. Observen que para poder crear el arreglo, pues hay que poner dentro de los paréntesis del llamado a la función, hay que poner unos corchetes indicando que esto es un arreglo. De manera que si nosotros ejecutamos por ejemplo, este conjunto de instrucciones, entonces lo que estaríamos diciendo es importe la librería NumPy y póngale este alias o este sobrenombre, luego cree un arreglo que se va a llamar A, que va a contener estos números, ¿sí? Y luego lo que decimos es imprima A, y debería salir algo como esto. Bien, ahora veamos cómo se puede acceder a un elemento en particular de ese arreglo, ¿sí? Porque en el ejemplo que acabamos de ver, pues yo puedo imprimir todo el arreglo diciendo print y el nombre del arreglo, sencillamente, y me va a imprimir todos los elementos del arreglo. Pero si nosotros lo que queremos es llegar solamente a una de las casillas, ¿sí? Entonces
para leerla o para escribirla, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es indicar el nombre del arreglo y entre corchetes indicar el número del índice en donde está la casilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este sería el elemento 2, el elemento 2 del arreglo dato va a contener el número 3, ¿sí? Si yo hago un reemplazo y digo, bueno, ahora voy a escribir aquí, voy a decir que esta casilla ahora va a ser igual a 9, entonces quedaría algo así. Entonces, ¿cómo lo digo en el Python? Bueno, en este caso este es un ejemplo para el elemento 0. Entonces, llamo la librería NumPy, creo el arreglo y luego si lo que digo es print a y entre corchetes el 0, quiere decir que estoy accediendo a este primer elemento del arreglo. De manera que si yo le estoy diciendo allí que solo me imprima este elemento del arreglo, que es el 1, o sea, lo que contiene a sub 0 o a de 0 es el número 1 y por eso me imprime solo este. Para el ejemplo que vimos ahora de modificar, por ejemplo, este 3 por un 9, entonces lo que tendríamos que hacer es primero llamamos a la librería, creamos el arreglo y luego lo que hacemos es a y entre corchetes 2 indicando el elemento 2 del arreglo a va a ser igual a 9. Entonces, si luego imprimimos a después de haber modificado el elemento 2, ¿cuál es el elemento 2? Este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces quedaría modificado este y ya no sería el 3 sino el 9. Entonces al hacer print a, lo que vamos a encontrar es que este elemento 2 cambió de 3 a 9. Bien, o sea que ya vimos cómo escribir, como en este ejemplo, cómo escribir en una casilla específicamente del arreglo y también vimos cómo leer una casilla específica del arreglo. Bien, ahora vamos a ver otras funciones como por ejemplo, si lo que nosotros queremos es crear una matriz, un arreglo de una dimensión, sencillamente iniciando todos sus valores, todas sus casillas en 0, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta instrucción donde diríamos que vamos a crear el arreglo A que va a tener 5 casillas todas en 0, ¿sí? Esta es la idea. Bien, ahora si hacemos esto en el Python, pues vamos a tener que al imprimir A, pues vamos a ver que nos creó en 0 toda la variable A, el arreglo A. Muchas veces suele ser útil que de pronto no sabemos exactamente cuál es el tamaño del arreglo. Entonces, por esta razón existe esta función que se llama size, que me indica cuántos elementos tiene el arreglo. Entonces, si yo digo a.size, me va a decir que este arreglo tiene 5 elementos. Claro, aquí en este ejemplo, pues yo ya conocía de antemano el arreglo, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando leemos datos de un archivo, de una imagen, lo que sea, pues vamos a de pronto obtener variables o arreglos que no conocemos todavía su tamaño. Entonces ya con esta función podemos
bueno, encontrar cuál es el tamaño. Entonces aquí vemos que en el Python, si yo doy estas instrucciones, aquí llamo la librería NumPy, creo el arreglo y luego digo print a.size, él me imprimiría el tamaño de este arreglo, que son 5 elementos. Bien, ahora también se puede, digamos, se puede aplicar la función sort, que es una función para ordenar los elementos de un arreglo en orden ascendente. Entonces, por ejemplo, si tenemos que inicialmente el arreglo tenía 2.5, 3, 4, 5, 5, 1, entonces si le decimos sort, np.sort a una variable, a una matriz, entonces lo que vamos a hacer es que nos va a ordenar las casillas en orden ascendente. ¿Sí? O sea, primero el 1, luego el 1.5, luego el 2, luego el 2.5 y luego el 3. Veamos aquí un ejemplo. Creamos importamos la librería, luego creamos el arreglo que está, como pueden observar, de manera desordenada. Está el 2, luego el 5, el 1, el 3, el 4. Entonces, si aplicamos la función np.sort a la variable a, es decir, al arreglo a, entonces, y ese resultado lo almacenamos nuevamente en a, entonces al imprimir después de esta operación sort, vamos a ver que nos queda ordenadas las casillas por su contenido. ¿Sí? Primero la primera casilla con el contenido menor, luego la que le sigue y así sucesivamente. Bien, una de las operaciones importantes que suele hacerse con los arreglos es que muchas veces necesitamos ir recorriendo esos arreglos para ir haciendo ciertas operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos a cada número, a cada casillita sumarle 1, por ejemplo, o a cada casillita multiplicarla por 2, entonces tendríamos que ir recorriendo este arreglo casilla por casilla e ir haciendo esa operación con cada una de las casillas. Para hacer esto, entonces suele utilizarse un ciclo for, ¿sí? Para hacer ese recorrido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues este es un ejemplo donde recorremos cada uno de los elementos. En este caso, este ciclo for, el Python nos permite hacer un ciclo for que es un poco más comprimido que el que habíamos visto, pero en realidad habíamos visto un ciclo for que utilizaba la expresión in range, en el rango, y dábamos las condiciones del conteo entre paréntesis. En este caso, Python nos facilita las cosas y entonces nosotros le podemos decir, esta variable de elemento va a ser nuestro índice, ¿sí? Entonces, si nosotros sencillamente decimos for elemento in a, lo que estamos diciendo es recorra cada una de las casillas del arreglo, ¿sí? Y haga estas tareas que están en el ciclo for, que en este caso es sencillamente imprimir el contenido de esta casilla, ¿sí? Entonces eso lo decimos así. Bien, es una manera que tiene el Python de facilitarnos las cosas, pero realmente podríamos escribirlo también de la siguiente manera. Vamos a hacerlo acá. Import numpy as np. Luego vamos a crear en este caso nuestro arreglo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y le vamos a poner un nombre. Bueno, pongámosle un nombre como por ejemplo pongámosle
Otra cosa, para que no sea A, digamos cédula, por poner bueno, entonces cédula igual np punto, y en este caso array, y entonces abrimos paréntesis y luego abrimos los corchetes y entonces escribimos 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Luego, aquí ya acabamos de crear un arreglo que se llama cédula. Ahora, si lo queremos ir recorriendo elemento por elemento, pues lo podemos hacer como acabamos de ver o de la manera tradicional, que es la que voy a escribir aquí, que sería for, en este caso, por ejemplo, in range, y entonces escribimos desde el 0 hasta el 5,1, ¿sí? Ahí estaríamos indicando que el índice comienza el conteo en 0 y va hasta el 4, porque el 5 acuérdense que no se incluye, y se va incrementando de a 1. Esto sería lo mismo que acabamos de ver. Y sencillamente decimos print, y lo que vamos a hacer es cédula y escribimos entre corchetes el elemento i. Perdón que me faltó aquí la t, ¿sí? Y entonces ahí ya nos quedaría impreso. Si yo lo ejecuto, vamos a ponerle un nombre, por acá, estamos en, bueno, yo lo tengo por acá en documentos, y le voy a poner por acá un nombre en Python Scripts. ¿Dónde está Python Scripts? Le pongo un nombre, digamos ejemplo recorrer arreglo simple, ¿vale? Entonces le voy a poner ahí guardar y luego lo ejecuto y miren lo que pasa. Imprime todos los números del 1 al 5. Esto es lo mismo que hemos visto ahorita, o sea, yo lo puedo hacer también de esta otra manera, que es la que está en las diapositivas. For, me voy a inventar aquí elemento, vamos a escribirlo igual, in cédula, es decir, estoy diciendo, voy a recorrer el vector o el arreglo cédula, y entonces aquí sencillamente le escribo print elemento. Esto me va a hacer lo mismo que hace es el for anterior, o sea que si lo ejecuto me va a hacer dos veces la misma tarea, ¿sí? Como pueden ver aquí hicimos hasta el 5 y luego otra vez imprimió del 1 al 5. Bien, eso es entonces lo que teníamos para ver el día de hoy, y entonces iremos avanzando, y la próxima sesión, la siguiente sesión sería arreglos bidimensionales.